apoyando la diáspora venezolana que se encuentra aquí en Chile, porque Sergio, hay una coyuntura muy importante. Muchos venezolanos pensamos que porque Chile es el mejor país de Sudamérica en términos económicos, no hay problemas con la diáspora y nada más alejado de la realidad. Aquí en esta ciudad incluso hay albergues donde activamente soy colaborador y donde recaudo fondos para poder ayudar a más de 60 venezolanos y 11 niños menores de edad que se encuentran en el refugio Puente Alto, en el sureste de la ciudad de Santiago. Y no obstante, pues todos conocemos la coyuntura que ocurre en el norte, en la ciudad de Arica, con el sur del Perú, que es la ciudad de Tacna, Sergio. No, qué bueno que comentas esto, porque efectivamente nosotros también hemos estado muy pendientes de lo que pasa con esta diáspora que ha tenido que irse hacia el sur de América, y llegando a Chile, pues se encontraron con esta situación tan terrible de la exigencia de esta Sí. visa. No sabían qué hacer. De hecho, como tú comentas, pues todavía hay personas que no están allí, o mejor dicho, que quedaron como varados y Sí, que están no han varados. podido ser atendidos. Y te quería preguntar, Carlos, ¿qué información tienes, sobre todo, por ejemplo, los que están en la zona de Tacna, que están al sur, al norte de Chile, ¿no? Y al Sí, sur de Perú? de Perú. Ahí es donde creo que está la mayoría de los venezolanos que quedaron varados, ¿no? Correcto, sí. El punto fronterizo se llama Chacayuta. Ok, En el Chacayuta. lado peruano, Ok. en el lado peruano es donde están los venezolanos varados a las afueras de la ciudad de Tacna. Sigue siendo la provincia de Tacna, pero no es la ciudad, porque son aproximadamente 13 kilómetros de distancia, que la mayoría de los venezolanos lo recorren a pie. En verano, en temperaturas que oscilan los 40 grados centígrados, y en invierno, temperaturas que bajan hasta los 6 grados. Hay que aclarar eso, que a pesar de que puedes llegar en bus hasta Tacna, muchos caminan ese trecho porque los taxis son excesivamente caros. Y es una denuncia que hago públicamente porque muchos de estos taxistas y autobuseros pues aprovechan de la necesidad de los migrantes venezolanos. Claro. Ahora bien, están ahí justamente varados en este sector de Chacayuta, ya está despejada el área. Es decir, las autoridades peruanas desalojaron el lugar de migración para llevarlos a la ciudad de Tacna. Y de esta manera que estos venezolanos puedan tramitar la visa para ingresar a territorio chileno, que se llama la visa peruana o la visa de responsabilidad democrática. Aproximadamente hay 500 solicitudes diarias en el consulado de Chile en la ciudad de Tacna, Perú. Esto es muchísimo. Y en algunas ocasiones hay, Sergio, hasta 4 días de espera para una respuesta positiva o negativa. Se ¿Y qué cree que hay pasa? cerca ¿Qué de 2.000 pasa? personas allí. ¿Qué pasa cuando no es aceptada esa solicitud? Eh, Hace unos días publiqué un video que me envió una Una compatriota, seguidora. y me envió y me decía: Sergio, ayúdanos porque no nos dejan salir de Chile. O sea, querían regresar a Venezuela, no podían hacerlo porque para pasar por Perú tienen que pedir la visa. Es increíble, no hay Correcto. ni siquiera una especie de visa de tránsito. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no son aceptadas en esos países, en Chile o en Perú? Bueno, yo estoy en ese caso, Sergio, te cuento porque yo soy, si bien es cierto, soy residente ecuatoriano con mi residencia permanente, Ok. no dejo de ser ciudadano venezolano con pasaporte venezolano. Y Ah, ahorita, justamente, ya tenía el vuelo programado para Arica y poder ir, cruzar la frontera entre Tacna y Arica. La idea es no solamente hacer los reportajes, porque tú, como bien sabes, mi reportaje va acompañado de trabajo social. ¿No es cierto? Pero no lo puedo hacer ya que justamente pusieron la visa peruana y la visa chilena. Es decir, que si yo salgo de Chile, no puedo ingresar inmediatamente. Tendría que tramitar la visa chilena en cualquier consulado de la República de Chile fuera de territorio chileno. Y no obstante, no puedo ingresar a territorio peruano sin la visa peruana. Entonces, yo estoy en esa misma circunstancia. ¿Y qué ocurre con los venezolanos que quieren salir de Chile por Perú? No lo van a poder hacer porque no hay una visa de tránsito. En la embajada y en el consulado de Perú en Chile, aquí en Santiago, en la capital, pues me atendió casualmente un peruano criado en Caracas y fue muy gentil al decirme todas las pautas. Tuve una larga conversación con él, Sergio, y me dice, es imposible, no hay una visa de tránsito y no va a ocurrir. no va a ocurrir. Porque no va a ocurrir. O sea, en el inmediato no va a ocurrir, porque los venezolanos que estén en Ecuador, que quieran venir a Chile, el gobierno peruano no tiene la certeza si realmente van a Chile o se van a quedar.
Claro, claro, claro. Yo creo y yo he propuesto, y creo que podemos trabajar en conjunto, es que pudiera ocurrir es un túnel o un corredor humanitario, como lo hizo el Ecuador entre la frontera de Colombia y la frontera de Perú. Es decir, que el mismo gobierno peruano, junto con acompañamiento de empresas privadas, pues con buses los trasladaban de norte a sur. Esa sería la única manera que puedan trasladarse. Ahora bien, Oh, ahora, yo lo que los veo, venezolanos... disculpa que te interrumpa, Carlos, que Tranquilo. allí la intención en todo caso es evitar, pues, a como el lugar que los venezolanos terminen llegando a esas naciones. Y es lo que yo siempre o sea, es lo que a mí a ver, me indigna como venezolano el hecho de que, por un lado, pues dicen, vamos a colaborar con los venezolanos y queremos ayudar a los venezolanos, que se les dé qué sé yo, la condición de refugiado, por un lado, pero por el otro vemos a esa misma comunidad internacional, ojo, sin criticar las decisiones de cada Claro, país soberano, porque eso es decisión de cada quien, pero por el otro correcto. lado vemos una respuesta como diciéndoles, ya va, un momentico, por aquí no pueden venir, para acá no pueden venir, tienes que pedir visa, y claro, y yo entiendo, porque en verdad ha ido, y es la razón por la cual se pide esta visa, ha habido una especie de migración desproporcionada y también Claro, han migrado personas que no tienen o que tienen incluso antecedentes penales y han claro, llegado a naciones como Perú, donde han cometido fechorías, errores, y es lo que no queremos que ocurra, pues correcto. nos han dejado muy mal. Lo entiendo perfectamente, pero es lo que te decía, Carlos, están estas dos Sí, tú posiciones, sabes ¿no? que yo creo, Sergio, que hay que ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Nosotros como diáspora, lamentablemente, esta dictadura nos obliga a salir del país en busca de alimentos, de medicinas y de un futuro. No solamente migran jóvenes profesionales o jóvenes no profesionales que quieren trabajar para mandar remesas. He visto migrar a madres embarazadas porque caminé con ellas cuando hice la ruta del caminante. Nadie me lo está contando. Yo caminé con estas mujeres embarazadas y he visto ancianos hasta de 75 años caminando, buscando un futuro porque son, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas que necesitan ser atendidas. Ahora bien, en Perú se cree que hay 500.000 de venezolanos. Es muchísimo. En un Sí. periodo de 3 años, ningún país está preparado para un crecimiento demográfico de tal intensidad. He estado en 7 ciudades del Perú, Sergio, y en todas hay muchísima población venezolana. Poco a poco nos estamos convirtiendo en la mayor colonia de extranjeros en cada país donde estamos. Obviamente, los gobiernos no están preparados. Yo sí creo, Sergio, que el gobierno peruano ha hecho mucho a favor de la diáspora venezolana, porque lo primero que ha hecho es defender los derechos humanos de los migrantes y los refugiados. Que hay personas, un alcalde de tal ciudad que dijo en un acto público una frase xenófoba, que hay algunos peruanos que son xenófobos, sí, sí lo hay. Pero eso también existía en Venezuela, Sergio. Lo que creo es que también nosotros como venezolanos y como diáspora no podemos achacarle la responsabilidad a los gobiernos en el exterior. Tenemos que ser corresponsables y cumplir la ley de cada país. Yo Claro, defiendo los derechos claro. humanos de los venezolanos refugiados, pero también quiero darle un aplauso, a pesar de que me pusieron visa. Yo, que trabajo por y para los venezolanos, tengo un problema para salir y para poder entrar. Pero entiendo su posición, Sergio, porque realmente 400.000 venezolanos, 500.000 venezolanos para llegar a un país es sumamente complicado. Y a diferencia del gobierno trinitario, que viola los derechos humanos de los venezolanos, que pone preso a venezolanos residentes, que hay una persecución, una cacería de brujas con los venezolanos, tanto en la isla de Trinidad como en la isla de Tobago, por el gobierno trinitario, el gobierno peruano ha facilitado la escolaridad, ha facilitado la permanencia en el país a través del PTP, ha facilitado la tramitación de visas y de licencias de conducir dentro del país para que puedan trabajar. Entonces, a veces cuando escucho en mis redes sociales también a venezolanos, no, que los peruanos, que el gobierno peruano, el gobierno chileno, no, vamos a verle todas las caras de la moneda porque realmente somos un problema regional, pero también entendemos que podemos ser mejores ciudadanos si cumplimos las normas, Sergio. No, no, está muy bien, es que así tiene que ser, Carlos, y esa debe ser nuestra función también como comunicadores, orientar a la población para que hagan, o sea, para que actuemos bien. Yo creo que ese debe ser siempre el objetivo, actuar bien para quedar bien, ¿no? Y no tener Claro, esta raya que lastimosamente pues
nos ha quedado en muchas localidades. Por un lado, es verdad, se busca mucho a los venezolanos porque son trabajadores, son talentosos, son emprendedores. Y por Correcto. supuesto eso también molesta mucho a quizás a A algunos local. nacionales de esas naciones, de esos Y países. ahí te voy a sumar algo ahí. También nos busca porque somos una obra calificada barata. Somos mano de obra muy barata que obviamente beneficia al patrono directamente, llámese como se llame la nacionalidad de Es ese correcto. patrono, porque lo he visto en todos los países, de hecho ocurre Eso en pasa aquí Miami, también en Estados Unidos, por pasa en favor. Estados Unidos con todos Claro. los migrantes y es algo que yo defiendo, o sea, el derecho al trabajo digno y solidario. Pero, Sergio, yo quiero aprovechar esta ventana para dar un dato migratorio para todas aquellas personas que están varadas. Cuéntanos. ¿Sí? Mira, lamentablemente hay muchas personas que por temas de dinero no pueden estar mucho tiempo en la frontera, porque si bien es cierto, están tramitando su documentación para ingresar a Chile, eso implica gastar dinero, hoteles o estar en situación de calle en Tacna, que ahorita es invierno y es muy frío. Ahorita en Tacna están a 14 grados centígrados. Para un maracucho, para un valenciano o para un bolivarense, eso es congelado, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que he escuchado y que lo he visto en carne propia? Es que muchas de estas personas en Tacna pues deciden cambiar su ruta migratoria hacia Bolivia y Argentina, lo cual lo recomiendo. Tramitar la documentación en Bolivia es bastante costosa y complicada. Sin Ok. embargo, es un país que se ha mantenido estable económicamente. Por otro lado, son comunistas, entonces hay que tenerle un poco de miedo porque son socialistas con Evo Morales, ¿cierto? Y nada que tenga que ver Por eso es con que la mucha gente izquierda. no se queda en Bolivia. Por eso mucha gente no se queda en Bolivia. Entonces, eso es una realidad. Ahora bien, por otro lado, pueden transitar por Bolivia sin problema y luego ingresar a la Argentina, que es un país que protege los derechos humanos de los refugiados y los migrantes venezolanos. Eso es muy importante acotar. Ahora doy otro dato. Pudieran ingresar a Chile por Bolivia, aunque si bien es cierto, puedes correr el riesgo de que te pidan visa, que es muy probable, en la frontera entre entre Bolivia y Chile está cerca de los 4.000 metros de altura en pleno páramo andino, pero las leyes migratorias allí no llegan. O no llega ese nivel de estrés que está en Chacayuta, porque está la ley migratoria, pero el funcionario son mucho Oye, más pero imagínate tú, para la gente que está en tránsito, Carlos, es difícil, ¿no? De pronto llegar hasta ese tipo de a ese lugar. total, es muy complicado. Pero ya me han escrito personas con casos que han podido pasar, incluso ahora, hoy día, que solicitan visa. Entonces, si tienes un niño, si eres una persona adulto mayor y tienes los recursos para poder atravesar Bolivia, que no es muy complicado, Sergio, en línea, en horas tiempo serían unas 8 horas atravesar. Entonces, si tienen los recursos, es un riesgo que pueden Pero asumir, pero ese es otro de los problemas, que la mayoría no tiene esos recursos. la mayoría no tiene, hay muchos sí, otros no, pero el asunto es que cada vez se complica más la cosa, Sergio, porque la migración va a seguir aumentando, ¿ok? No es menos cierto. La frontera ahora con Pacaraima, donde yo estuve con el paso de la ayuda humanitaria, cada vez es mayor. He estado conversando con algunos brasileños que viven en Boavista y en Pacaraima y el flujo cada vez es mayor porque ya entienden los venezolanos que es complicado porque sales por Colombia, llegas a Ecuador, pero ya no puedes transitar por el Perú, que son 4 días por tierra, para luego ingresar a Chile, que para llegar a Santiago son 2 días más. Solamente estos dos países. Así que la mejor opción ahora para migrar por tierra bueno, por aire, porque a juro hay que atravesar la Amazonía por aire. De una vez que llegas a Manaos, a juro tienes que tomar un avión, pero es mucho más barato hacerlo, Sergio, y es la manera más segura, porque por el Brasil no te van a pedir documentos que te pedirían en otros países. Y para Ecuador no se requiere visa, ¿verdad? No, no requieres visa, pero sí necesitas tener pasaporte vigente. Vigente, exactamente. Sí. No se acepta el pasaporte vencido como por ejemplo lo ha planteado el gobierno de Guaidó. Eso no está No, aceptado. Ecuador, mira, ha protegido bastante los derechos humanos de los refugiados venezolanos. He trabajado directamente con instituciones ecuatorianas como la Alcaldía de Cuenca, en la ciudad donde yo vivo y donde tengo 9 meses que no voy por esta travesía. He trabajado directamente con la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y ellos realmente han albergado muchísimo el sentimiento de dolor con el pueblo venezolano. Sin embargo,
no está de más decir que el gobierno de Lenín Moreno, pues si bien es cierto, se ha deslindado un poco de Rafael Correa, que es comunista, él no deja de ser de izquierda. Entonces, como un doble discurso, una doble moral, porque aceptan al presidente legítimo Juan Guaidó, pero están en el Grupo de Lima. Hay un acuerdo que se firmó que se llama el Acuerdo de Quito, pero lamentablemente han incumplido muchas de las normativas internacionales con respecto a los venezolanos, Sergio. Sí. Carlos, y otras naciones de Sudamérica, Uruguay, Paraguay, por ejemplo, que también, pues, digamos, han recibido, son más pequeñas, quizás. Sí. No creo que mucha gente, pues, termine yendo a estos países, pero la receptividad allí con los venezolanos. Tú sabes que en mi top 3 de los países suramericanos, el primero es Paraguay, por ejemplo. Es un país que tiene una economía estable. Su gobierno es absolutamente demócrata. La empresa privada está en crecimiento. La receptividad con el extranjero en general es muy positiva. Los paraguayos son personas amables, educadas y serviciales. He estado varias veces en Paraguay en esta travesía conociendo las 3 primeras ciudades, que es la Asunción, cuya capital es Ciudad del Este, que está en la triple frontera, y Encarnación. Las 3 ciudades son hermosas. Hay muchos venezolanos, sobre todo en la Asunción. Hoy día hay cerca de 4.000 venezolanos en Paraguay. Para ingresar allí, Sergio, solo se necesita entrar con cédula de identidad venezolana, nada más. No necesitas tener documentación apostillada de tus hijos. Es decir, si vas con tus ambos padres y tienes la partida de nacimiento que digan que son tus padres, que son tus hijos, puedes ingresar sin problema. No necesitas tener pasaporte ni mucho menos pasaporte vigente. Incluso pudieras entrar con cédula de identidad venezolana vencida. Esto se hace a través de la triple frontera, que es donde Paraguay. están las cataratas de Iguazú, que es Paraguay, Brasil y Argentina. ¿Qué es lo que hacen muchos venezolanos, Sergio? Pues bajan por Pacaraima hasta Boavista, toman un vuelo hasta Foz do Iguazú y de ahí ingresan por tierra. Y el costo aéreo es hasta más barato que irse por tierra a Chile. Entonces, mi primera recomendación es Paraguay. La segunda recomendación es Brasil. Es un país, es una potencia del mundo. Aprender el portugués, yo creo que al cabo de 6 meses, pues podrías hablar medianamente bien portugués. Y sobre todo estar en ciudades en el interior. No recomiendo ni Pacaraima, que es un pueblo muy pequeño en la frontera con Santa Elena del Guaré, ni Boavista, ni Manados, pero pudieras ir al nordeste como Fortaleza, por ejemplo, que es una linda ciudad, o Recife. Claro, pero o un muchos poco venezolanos no terminan yendo a Brasil por la barrera del idioma, ¿no? Pero es un tabú porque es mucho más fácil entenderlo. A lo mejor lo vamos a entender, pero no lo vamos a hablar al principio. Pero es un país donde es el mayor país junto a Colombia que defienden, protegen y apoya a los refugiados y a los migrantes venezolanos. Hay un proceso que se llama interiorización, que si corres con suerte, porque nada más en Boavista hay 35.000 venezolanos, de 350.000 habitantes que tiene la ciudad, es decir, el 10% de los habitantes son venezolanos. Eso es muchísimo. Claro. Eso es demasiada demografía extranjera en un solo lugar. ¿Qué ocurre? Que si ocurres con la bendición de tener el proceso de interiorización, ellos te van a enviar al interior del país en una ciudad o pueblo para poder trabajar. Así que mi segunda opción es Brasil y la tercera viene siendo Uruguay. Ok. Uruguay, la receptividad del pueblo uruguayo es magnífica. Hay muchísimos uruguayos retornados que vivieron años en Venezuela, que comen pequeños arepas y empanadas, y eso hace que haya muchísima empatía con los emprendimientos venezolanos de gastronomía. Hay que tener un poco de prudencia para los venezolanos que, como yo en lo particular, soy muy tolerante, respeto la ideología, la religión y el modo de vivir de cada quien, pero no me meto con las drogas. En Uruguay el consumo de droga es bastante permitivo, entonces para los que son padres, capaz eso es un factor negativo. Sí, a mucha gente no le gusta. Sí. De hecho, tengo un amigo que su hijo se está yendo a Uruguay y él me dice, bueno, vamos a ver cómo lidio con esto. Claro, porque es un joven ya a mayor edad, pero bueno, imagínate, o sea, lidiar con eso no es sencillo, tienes que vivir en el lugar para poder entenderlo. Carlos, caminando por las calles de Montevideo, Sergio, disculpa, ojo, para nosotros los venezolanos que nos creemos muy europeos, muy norteamericanos, que nos creemos súper open mind y nada que ver, los venezolanos seguimos siendo muy centrados, venezolanos seguimos siendo bastante prudentes en muchas de las cosas, pero
caminar por las calles de Santiago es oler a marihuana cada ratito, caminar en Montevideo es oler a drogas cada rato, y para mí me choca un poco, y entonces la economía está buena, hay emprendimientos, la gente tiene mucha receptividad, pero bueno, siempre hay que decir lo bueno y lo malo para el momento de emigrar. No, claro, por supuesto, y más bien te lo agradezco muchísimo porque estás dando esta vuelta por todo el mundo, o bueno, por toda Sudamérica. Cuando fui a Guyana, que por cierto está en mi número 4 de mejores lugares para migrar. Guyana. Guyana, que nadie piensa. Si hablas inglés y eres profesional, Guyana es el mejor destino porque pagan bien para los profesionales. Si eres un profesional bilingüe, lo pagan mucho más. ¿Ok? Ese es un dato importante.